Hola a todos. Eh, Vamos a comenzar con las siguientes secciones para ya finalizar digamos, este análisis armónico y melódico que tenemos de Confutatis. Aquí regresamos a la parte, si le podríamos llamar B, en un tipo de análisis como más estructural podríamos decir que es A, B y luego A otra vez. Pero hay una diferencia considerable aquí, que es que este diseño melódico reaparece, pero reaparece en otra tonalidad. Parece, antes sonó en do mayor y ahora suena en la menor, que es la tónica, pero sí implica un cambio pues de color bastante evidente y que además puede tener mucho que ver, una implicación muy importante en el sentido, que es lo que hemos hablado, ¿no? No solamente la descripción de decir, bueno, ahora es modo menor, sino qué significa o qué puede significar ese cambio a modo menor cuando el material es el mismo y el texto es el mismo, pero la tonalidad no. Armónicamente esta nueva sección perdón, B, eh, esta aparición de la B, así como antes esta A apareció, pero con una secuencia armónica muy elaborada que ya nos tuvimos mucho en eso, pero porque hacía falta explicarla. Así aquí pasa lo mismo, B es otra vez el mismo material, pero no puede tener el mismo sentido, no tiene el mismo sentido por las diferencias. Sin embargo, es completamente diatónico, ¿no? Es decir, el A del principio apareció diatónico, el B después diatónico también en Do mayor, luego el A apareció bastante cromático en este pasaje, y luego este B está en La menor, pero en realidad es bastante diatónico. Si nosotros vemos la armonía, tenemos primer grado, y de hecho un cifrado bastante parecido, prácticamente transportado de cómo estaba en Do mayor hacia La menor. Y después un pequeño movimiento, si le quisiéramos llamar, una inflexión hacia el cuarto grado, aunque en realidad podría quedar solamente como esto, ¿no? El primer dominante artificial, aquí está el cifrado. Tenemos aquí una secuencia interesante, una secuencia por cuartas, encadenando suspensiones, eh, séptimo con séptima, tercero que sería la relativa, pero que también tiene séptima. Lo que es muy importante notar es que los acordes con séptima que no son el dominante o el errante, sí podían aparecer, pero normalmente estas séptimas eran suspensiones. Entonces, si aquí vemos el acompañamiento, el acorde pues, podría ser muy evidentemente Do mayor, y este sí es más bien una suspensión que venía del acorde anterior y no resuelve en este compás, sino resuelve hasta el siguiente compás, pero cuando resuelve esa suspensión ya estamos en otro acorde que es el sexto mayor de la Fa, luego Si disminuido, y digamos esto es exactamente el mismo esquema de conducción de voces, ¿no? Si vemos es la séptima del dominante que resuelve, la séptima que resuelve pero en el siguiente compás, ¿no? A la tercera del acorde, y es una idea muy interesante que es cuando las séptimas se vuelven terceras y las terceras séptimas, ¿no? Esta progresión es muy común. Vamos a tratar de ponerla aquí. En realidad no hay mucho que explicar o que reducir en esta progresión, pero esta progresión por cuartas resulta interesante, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos una séptima, que es esta, el Fa, y una tercera que tenemos aquí, ¿no? Y podemos poner aquí la fundamental. Si lo ponemos como de forma reducida, bueno, la fundamental se va transportando, el acompañamiento va elaborando esta nota fundamental, pero si nos fijamos, aquí siempre está la fundamental, ¿no? El sol, sol, y luego do, y luego fa, y aquí también fa, y luego si, y luego mi, ¿no? Entonces tenemos siempre en el acompañamiento está la fundamental. Ahora, lo que digo aquí es que si nosotros vemos esta séptima, va a resolver hacia abajo, y esta fundamental se mueve hacia el do, mientras que la tercera se convierte en séptima. Y entonces tenemos podríamos decir, este diseño, si nosotros lo tomamos como una especie de modelo, como decíamos, como de estos paradigmas,
esto sería un modelo que es muy común, ¿no? Un enlace por cuartas donde hay una suspensión y ambos acordes tienen séptima. Esto se puede encadenar y el encadenamiento sí produce, vamos, distintas posibilidades armónicas dependiendo de dónde empecemos y dónde terminemos la secuencia, ¿no? Si yo repito este diseño una segunda abajo, fíjense que la conducción de voces nos permite, exactamente una segunda abajo, nos permite que entonces ahora la que era tercera se convierta en séptima y la séptima resuelve la tercera y seguimos con esa misma idea. Este que era tercera se convierte en séptima. Y el acorde al que vamos a llegar, si se fijan aquí, es el quinto con séptima, ¿no? Con el mi, el re y el sol sostenido. Entonces, en realidad todavía lo hace una vez más, ya no completo, ya no con, digamos, aquí esto sería si lo transportara igual, pero en lugar de dejar este primero con séptima, este ya lo resuelve, ¿no? Entonces aquí sí vemos esta, esta secuencia que se interrumpe aquí en el primer grado, pero que, digamos, si lo describimos con números, tenemos que las 7, 7, 3 serían esos números, y cuando lo invertimos es 3, 7, ¿no? Es decir, las voces cambian su función cada vez. Y lo mismo aquí, la tercera prepara a la séptima del siguiente, la séptima resuelve a la tercera del siguiente y se repite la secuencia. Esto se podría de hecho continuar y darle vuelta a todo el ciclo. Hay música que se basa en este ciclo, ¿no? Y lo interrumpe al final para resolverlo ya claramente al primero. Entonces esta idea, que podríamos llamar que este es un modelo, lo repite en forma secuencial para producir esta secuencia por cuartas, ¿no? Escuchen. ¿Bien? Entonces funciona muy simple, ¿no? Es lo que quería mostrarles nada más. Pero sí es un modelo, no solo en esta pieza, sino en general en la música occidental tonal, vemos este modelo muy frecuentemente. Y a partir de aquí, terminamos esta sección, digamos, B, pero ahora en modo menor, pero es diatónica, esto es muy importante, ¿no? No se volvió cromática, no hay, incluso esta progresión por cuartas está toda dentro de la menor. El único acorde que no está es el primer dominante artificial, pero es bastante común encontrar el primer dominante artificial. A partir de aquí, cuando termina este texto que ya habíamos escuchado, empieza otro tipo de textura. Una textura que no había aparecido antes, que no es ni siquiera la del principio, ni la segunda, sino es una nueva sección con estos 16avos en contratiempo, ornamentando arpegios. Y pasa algo muy interesante. Empezamos en la menor con el primer grado, pero si vamos viendo el cifrado, tenemos aquí el bajo figurado, pero si vamos viendo el cifrado es muy difícil establecer una tónica. ¿Por qué? Porque tenemos primer grado de la, luego tenemos quinto generador omitido de sol sobre mi bemol, que es la séptima, pero este mi bemol se vuelve una nota pedal durante estos tres compases. Y este quinto generador omitido de sol, que sería quinto generador omitido del séptimo de la menor, no resuelve a sol, de hecho se hace una especie de resolución libre y el acorde que queda aquí es un quinto con séptima de la bemol menor, es decir, utiliza estas resoluciones libres para moverse ahora medio tono abajo. Resuelve, pero en realidad es bastante incompleto, un primero en 6/4, otra vez el quinto con séptima de la bemol menor y por fin aquí va a resolver a la bemol menor. Entonces hizo esta resolución libre por medio del errante para moverse medio tono abajo. Y luego esa misma armonía se transporta en forma secuencial, ¿no? Y ahora tenemos el mismo cifrado pero medio tono abajo. Entonces vamos a suponer que él tiene el quinto generador omitido de fa sostenido, como antes fue el de sol,
y luego el quinto con séptima de sol menor, como antes fue el de la bemol menor. Resuelve hacia sol menor, aquí está, y luego otra vez medio tono abajo, pero ya no lo hace, digamos, no hace la secuencia completa, ¿no? Pero sí va haciéndolo por medio tono, es decir, fue a primero de la bemol menor, primero de sol menor, primero de sol bemol menor, que sería este, primero de fa menor, y ese fa menor lo convierte en mayor hacia el final, ¿no? Una cadencia de picardía, para que se continúe con el otro movimiento, que es la lacrimosa, que está en re menor. Entonces, eh, es bastante cromático esta sección final. Si nosotros vemos, aquí hice una reducción de esta sección final, más adelante, aquí está. Tenemos la parte de las cuerdas y el bajo, y esto sería la parte coral. Vamos a escucharla aquí en la reducción, y ahorita hacemos, pues bueno, empezamos a ver como tal el análisis. Y después vendría la lacrimosa. Muy bien, entonces, si se fijaron, los cambios son bastante, o sea, son muchos cambios de tonalidad, si es que lo queremos ver así, pero curiosamente no suenan tan drásticos como tendríamos. Si nosotros vemos básicamente el bajo, y está duplicando el bajo vocal, está duplicando el bajo orquestal, y el acompañamiento no es más que, digamos, estos arpegios con notas repetidas, y también acordes en bloque, pero construyendo arpegios de forma horizontal. Entonces, si vemos la parte coral y omitimos las aglomeraciones, obtendremos este pasaje. Y aquí están lo que les decía, ¿no? Tenemos un acorde de la menor seguido de este acorde errante. Este acorde errante va a tener una función básicamente como de apoyatura, por así decirlo, ¿no? Estrictamente podríamos decir que es más una resolución libre, pero suena como una especie de apoyatura si lo pensamos así, porque la fundamental se mantiene y estos se mueven medio tono, están a medio tono de distancia, ¿no? Es un acorde tenso que resuelve pero a otro acorde tenso y no a donde tendría que ir, este tendría que ir hacia sol menor, ¿no? Resuelve en parte, ¿no? La sensible resuelve, este que es la supertónica de sol, podríamos decir que podría ir o a la tónica o a la tercera, si resuelve, pero este tuvo que haber bajado hacia si bemol y el mi bemol tuvo que haber bajado a re para completar el sol menor, pero se queda en mi bemol. Entonces este acorde funciona como una especie de apoyatura y a partir de aquí ya podemos ver muy claramente que esto es quinto, primero en 6/4, ¿no? Quinto y primero de la bemol menor. Lo cual, como les decía, pareciera muy lejos, ¿no? Este acorde, en realidad, es curioso que no podríamos pensarlo en, en ninguna de las dos tonalidades, bastante, o sea, como cifrarlo dentro de esas tonalidades, ¿no? Equivaldría les decía, a un quinto generador omitido del séptimo, de la menor, y en este caso es un quinto generador omitido del séptimo, pero el séptimo es disminuido porque estamos en la bemol menor. Entonces también no, no, no actúa como tal, ¿no? Pero bueno, por eso les digo que funciona o suena más como una especie de apoyatura muy larga, una apoyatura, un acorde de apoyatura hacia este acorde quinto, ¿no?
Entonces hay un brinco, armónicamente hablando, de la menor a la bemol menor. Con este salto de tritono aquí en el bajo y el acorde también. Y luego, ya que resuelve hacia la bemol menor, este acorde de la bemol menor que tenemos aquí, actúa básicamente como este acorde que teníamos de la menor al principio. Y a partir de ahí, aquí está el bracket, toda la secuencia se repite, ¿no? Tenemos exactamente el mismo acorde que decíamos que funcionaba como una especie de apoyatura, este acorde de apoyatura, y el mismo cifrado que tenemos aquí, pero ahora en sol menor, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora no está en la bemol menor, sino en sol menor. Lo mismo que decíamos aquí, ¿de qué forma podríamos relacionar este? Bueno, podríamos decir que este es el quinto generador emitido del séptimo de la bemol, o del quinto generador emitido del quinto, porque acuérdense que cualquiera de estas puede ser fundamental. Eso también es importante mencionarlo aquí. Es decir, ¿por qué no nos suena tan extraño? Porque aprovecha las particularidades del acorde de séptima disminuida, y si nosotros este lo enarmonizamos como re sostenido, sería muy lógico y además es muy común que utilicemos ese quinto generador emitido del quinto para resolverlo hacia el quinto y completar después una cadencia. Pero aquí aprovecha esa cualidad de errante, de que puede moverse hacia varios lados, y en realidad ninguno de estos, o sea, este acorde no es la resolución de este errante, ¿no? Como podríamos decir, es una resolución libre, pero aprovecha esa cualidad, es decir, por eso no nos suena tan extraño ese errante después de un acorde nuevo que se estableció como tónica. Una vez que llega a este sol menor, en realidad va a repetir exactamente la misma idea, pero el diseño se contrae, es decir, en lugar de aquí completó las cadencias conclusivas en la bemol menor, en sol menor, ¿no? Aquí tenemos el mismo acorde errante que decíamos, ¿no? Y en lugar de resolverlo de inmediato, lo que hace es que este acorde, ese quinto, quinto con séptima, me faltó ahí ponerle la séptima, primero en 6/4 de sol bemol menor, pero ya no hace una cadencia conclusiva como antes, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso son como dos secuencias, aunque la idea armónica es la misma, solo que ya no hace la cadencia conclusiva como la hizo en la bemol menor y en sol menor. Aquí solamente se queda en el primero en 6/4 y antes de completar la cadencia transporta este mismo diseño otra vez, ¿no? Pero ahora, como les decía, ya es más corto y hace esta misma idea, pero ahora en fa menor, ¿no? Y ahora en fa menor sí va a ser la cadencia conclusiva con una diferencia al final, que es básicamente el hecho de que al final hace una cadencia de picardía, ¿no? Tenemos aquí el quinto con cuarta suspendida, 4, ya después el quinto se vuelve quinto completo, ¿no? Y tenemos aquí un primero mayor, entonces hace una cadencia de picardía para cambiarlo. Entonces aquí tenemos esta misma idea repetida 4 veces, aunque las últimas, esta de en medio, la de sol bemol menor, no está completa, ¿no? Carece de la cadencia conclusiva final. Pero estas dos, las dos anteriores, la que lleva la bemol menor y la que lleva sol menor, son exactamente iguales, solo que transportadas. Si vemos aquí en otra capa, podríamos decir, bueno, en realidad vemos que estas voces se mueven medio tono hacia arriba. Esto es como es la misma idea. Quité algunas cosas, como por ejemplo aquí el primero en 6/4 tenía una suspensión o retardo del si bemol hacia la bemol. Entonces aquí lo omití.
Y también aquí tenía una suspensión 4-3 en el quinto, simplemente las acomodé en su lugar. Entonces vemos que existe esta... si nosotros nos vemos de este acorde con respecto a este, en realidad no están muy lejos, ¿no? El La se mantiene como común, el Do se mantiene como común, el Mi se hace bemol, ¿no? y aparece el Fa sostenido, aunque podríamos decir que se podría mover desde aquí. ¿Sí? Entonces, en realidad, también hay muchos movimientos de cromáticos, muchos movimientos de grado conjunto. Este acorde, la parte superior se mueve medio tono para llegar al quinto grado de La bemol menor, primero en 6-4 quinto, y resuelve la cadencia de La bemol menor. Y luego se repite la misma idea, vemos como este Mi bemol menor se vuelve medio tono abajo, pero hay dos notas en común que además aquí si las vemos enarmonizadas tendríamos el Do bemol como Si natural y el La bemol como Sol sostenido. Y repetimos la misma idea, ahora en Sol menor, se mueve medio tono el acorde, primero en 6-4 quinto, resuelve primero, y lo mismo, el Sol se mantiene como común, el Si bemol es común también, y el Re se mueve medio tono abajo hacia el Re bemol. Este se mueve medio tono, el errante medio tono, por eso decíamos que es como una especie de acorde de apoyatura para transitar entre este y este, y hace solamente el primero en 6-4, ya no hace la cadencia completa, pero el proceso se repite, ¿no? Es decir, el Re bemol se vuelve Do natural, el Sol bemol se enarmoniza como Fa sostenido, el Si doble bemol como La natural. Este errante se mueve medio tono hacia arriba y tenemos el acorde de Do dominante, primero en 6-4, quinto con cuarta suspendida, el quinto ya completo y primero mayor, la cadencia de picardía, que en el coro no tiene La, pero sí lo tiene en otras voces, ¿no? Y bueno, los acordes finales, estos dos acordes finales que van a llevar al conectar este movimiento con el siguiente que está en Re menor. Entonces, si nosotros vemos esto, podríamos establecer que si tomamos en cuenta que este acorde podría ser visto como un acorde de apoyatura y que en realidad los acordes que sí podemos ver que definen una tonalidad serían, bueno, por un lado el La menor, ¿no? Es el La menor y después este que es completamente diatónico, pero en La bemol menor. Entonces vemos que hay una relación de tritono con respecto a, a este acorde y al dominante siguiente. Es decir, si bien este es medio tono abajo, pero el enlace que se produce aquí y el salto que escuchamos en el bajo es de tritono, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, a pesar de que esto es una pieza de repertorio clásico, tenemos un nivel de cromatismo bastante alto. Tal vez de una forma un poco, digamos, cuadrada, porque de hecho, como vimos, es la misma progresión pero transportada, pero lo que sí podemos notar es que o sea, es una sección bastante más cromática. Si nosotros notamos la idea digamos, en una proporción mucho más corta de duración, ¿no? Tengo el primer grado de La menor y sé que voy a omitir, digamos, repeticiones, etcétera, pero sé que voy a llegar exactamente a medio tono abajo. Aquí. Y luego voy a llegar otra vez medio tono abajo en Sol menor. Y luego otra vez medio tono abajo a Sol bemol menor o Fa sostenido menor. Y por último hacia Fa menor primero, pero después lo hace mayor. Entonces, si se fijan, tenemos básicamente estas las tónicas. Todos estos actúan como, o suenan como adquiriendo la función de tónica, ¿no? Todos estos son primeros. Y escuchamos, digamos, de forma estructural esta escala cromática descendente.
y están intercalados con un salto de tritono en el bajo que nos conecta al dominante de la tonalidad que se va a continuar, ¿sí? Y que obviamente si nosotros queríamos hacer este movimiento cromático, pues serían octavas paralelas, quintas paralelas, y la forma en la que se puede conectar aquí es con el uso de este dominante de forma intermedia, ¿no? Si nosotros tenemos este dominante, entonces podemos, digamos, conectar uno con otro. Aquí la posición podría ser esta o podría ser otra. Si nosotros nos fijamos, también podría ser esta, ¿no? Y esto es, recuerden, omitiendo el acorde errante, porque el acorde errante, como dijimos, podría ser, es un acorde intermedio entre uno y otro, ¿no? En realidad. Entonces tenemos este acorde dominante que actúa eso como un dominante de la siguiente tonalidad, eso es muy importante, no de la tonalidad anterior, ¿no? Entonces este actúa como dominante quinto primero en vamos, en esta estructura, y luego, como decíamos, esto se repite aquí, medio tono abajo. Podría ser en esta posición. En la posición en la que está aquí es con el si bemol arriba. En realidad podría ser cualquiera de las dos, no importa. Si lo dejamos así, para conservar la misma progresión, bueno, puede funcionar. Y se repite, ¿no? Tenemos ahora esto. Y por último, esto. Entonces, esto sería más o menos a grandes rasgos la progresión armónica que tenemos aquí. Vamos a escucharla. Sí, claro, se escucha bastante más drástico porque le quitamos la preparación que teníamos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en esta progresión, vemos este brinco, este cambio de tonalidad que no es en ningún sentido, por ejemplo, como pivotes, ¿no? O sea, vamos, en ningún sentido se piensa como un cambio de tonalidad gradual, si lo vemos en este nivel, porque de hecho este acorde, como dijimos, no existe en la tonalidad anterior. Una, digamos, una posibilidad, si lo vemos en relación a las regiones, son regiones muy alejadas, eso sí es muy importante, cada una corresponde a una región muy alejada, a excepción obviamente ya del último, del Fa menor y después mayor. De hecho lo podemos poner aquí mayor. Y entonces, pero lo que importa también es cómo se da esta conducción de las voces. Si nosotros vemos la voz superior, tenemos este diseño como constante de regresar al La, ¿no? Por medio de una, melódicamente casi como si fueran unas fugues cromáticas, ¿no? Fíjense, es La, Si bemol, La bemol y La natural. Es decir, cuando llega a este acorde llega otra vez a La natural. Y eso mismo se repite, este Sol, con respecto al Sol que viene así, hasta el final, en este dominante, y luego termina con el Fa del final. Entonces tenemos este movimiento descendente del que hemos hablado en Schenker, ¿no? Para concluir. Si lo vemos sería como un equivalente al 3-2-1. De hecho, si nosotros vemos estas notas importantes, permítanme. Si vemos nosotros las notas importantes o los acordes más importantes serían este, este
que sería el que conserva el La, luego el Do, y por último el Fa. Esto es interesante porque lo que vemos es que en realidad no es una progresión muy complicada, ¿no? Obviamente, esto es porque habíamos visto tonalidades diferentes, pero si lo pienso todo en Fa mayor, que es la tonalidad en la que va a terminar, este sería tercero, este sería, perdón, este sería sexto dominante artificial, que resuelve al segundo, que resuelve al quinto, que resuelve el primero. Es decir, vemos que hay una progresión por cuartas, de hecho muy parecida a la que escuchamos hace un momento. Aquí no tienen todo séptima, pero es muy parecida en realidad. La única diferencia es que no tenemos aquí séptimas, ¿no? Pero escuchen. Ese es más o menos los bloques como estructurales de esto. Ahora, entonces, si nosotros podríamos pensar que esto es una progresión de cuartas, pero entonces, ¿cuál es la función de estas que son cromáticas? Es decir, vemos que hay una progresión de cuartas aquí, pero en medio hay un material cromático. Esto es interesante porque podríamos pensar que las progresiones por cuartas suelen pensarse siempre en cuartas perfectas, exceptuando en una progresión de tónica. Por ejemplo, si yo tengo, estamos en Do mayor, por ejemplo, tengo Do, Fa, Si, Mi, La, Re. Aquí completo todo el ciclo. Entonces, todas son cuartas perfectas excepto una, que es esta, que es una quinta disminuida o cuarta aumentada. Entonces, en una progresión por cuartas puede ser por cuartas perfectas, pero también podemos intercalar cuartas aumentadas o quintas disminuidas. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes hacían, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cambios de, por ejemplo, los famosos cambios de Coltrane, vamos a tomar en cuenta este modelo, ¿no? Que es, vamos a ponerlo aquí. Incluso lo vamos a poner con séptima. Y de hecho esto se parece mucho a la progresión que acabamos de mencionar aquí, ¿no? Esta, donde la séptima se vuelve tercera y la tercera séptima. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en los cambios de Coltrane nosotros tenemos que esto es segundo, esto es quinto con séptima y esto es primero con séptima también, ¿no? Bueno, aquí todos tienen séptima. ¿Y qué pasa cuando combinamos esto con la idea de Coltrane? La idea de Coltrane, bueno, los cambios que ofrece es que hay una, vamos, en lugar de irse por cuartas perfectas completamente, lo que hace es que esta se transforma perdón, no, vamos a ir para arriba, aquí. Y entonces lo que tenemos, claro, se intercambian las voces, pero la idea es la misma. Y ahora tenemos segundo, quinto, primero en otra tonalidad, en este caso en La mayor. Teníamos Fa mayor y La mayor. Y luego esta misma idea se repite para completar el ciclo. Aquí, para terminar en... No, no es cierto, perdón.
sería aquí, ahora sí. Y terminamos en re bemol mayor. Lo que sucede aquí es que tenemos dos enlaces de cuarta y uno de cuarta aumentada. En cuarta perfecta, cuarta aumentada, cuarta perfecta, cuarta perfecta. Y si repito el ciclo, vuelve a ser cuarta aumentada. Y tenemos esta idea. Esto de hecho es lo mismo que hizo Mozart antes, pero es llevándolo a un plano que no se mantiene solo en una tonalidad. Entonces tenemos el segundo, quinto, primero. ¿No? Estos actúan como primero. Ahora, no estoy diciendo que sea lo mismo. Lo que estoy diciendo es que es una versión de estas progresiones por cuartas. Puede ser esto por ejemplo, tenemos siempre una cuarta aumentada. Aquí voy a poner los que forman esa cuarta aumentada o quinta disminuida. ¿No? Y ya luego cuando se repite la secuencia, es más, si lo pongo aquí y se repite, entonces aquí tendría yo la otra, el otro tritono. Entonces alterno tritonos con cuartas perfectas. En el caso, por ejemplo, de esta versión que pusimos aquí, o de la que hizo antes Mozart, la que explicamos acá, es completamente diatónica. Eso significa que solo a veces se va a encontrar por ahí un intervalo disonante. Por ejemplo, aquí tengo cuarta perfecta, cuarta aumentada, quinta perfecta, cuarta perfecta, dependiendo de hacia dónde lo vean. Entonces, en la versión diatónica, completamente diatónica, ¿no? No voy a decir que es exactamente lo que está pasando, pero es una versión, ¿no? En la versión diatónica tenemos que solamente nos encontramos la cuarta aumentada ocasionalmente, es decir, donde existe el tritono en la escala mayor o menor. Y la otra opción, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, tenemos la serie de Michigan, las series de Michigan famosas. ¿En qué consisten esas? En que hay una modulación, un cambio de centro tonal basándose en que la función se va, creo que sí se escribe así, la verdad no estoy seguro. Bueno, entonces lo que sucede es que este primero se hace menor y entonces la progresión se repite. Entonces tenemos que esto se repetiría tal cual, ¿no? Perdón. Lo que produce esta progresión es puras cuartas perfectas. A diferencia de las dos anteriores, aquí todas van a ser cuartas perfectas. De hecho, incluso se puede omitir este acorde. Ahorita lo probamos de las dos maneras. Entonces, si yo repito esta progresión y me queda esto, y si la repito una vez más, me queda esto, puedo armonizar a partir de aquí, por ejemplo, ¿no? Y si repito esto, me queda una vez más. Y llego hasta la mayor y puedo simplemente seguir hasta regresar al sol. Pero lo que observamos aquí es que todas son perfectas. De hecho, podríamos omitir este cambio. Es decir, muchas veces aparece sin ese cambio. Vamos a escucharlo hasta ahí. Perdón, hay algo abajo. Perdón.
No es cierto, perdón, algo aquí no está bien. Claro, perdón. Aquí era esto se tiene que mantener, perdón. Ahora sí, había ahí un error. ¿Sí? De hecho, si omitimos el acorde este que se vuelve menor, es decir, si de inmediato vamos a este, ¿no? Si de inmediato me muevo hacia ese acorde, y lo sigo, claro, a partir de aquí muy probablemente ya me convenga rearmonizar. Oh, perdón, no, otra vez. Más bien sería aquí, claro, perdón. Más bien esto. Claro. Se puede ver en otra versión, así. En armonizado. Y ya llegamos hasta sol. De hecho, se podría repetir aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la otra versión, la versión sin ese cambio. Y lo que vamos a escuchar es que todas son cuartas perfectas. No estoy diciendo que esto sea lo mismo o incluso que sea lo que hizo Mozart. Lo que estoy diciendo es que las progresiones por cuartas, podríamos ver lo que la progresión por cuartas es un arquetipo, un modelo, incluso un paradigma, como dijimos, pero que puede tener muchas versiones, desde el punto de vista diatónico completamente hasta estos que han sido explorados después. Y si nosotros lo vemos, esta es la versión diatónica, que es quitando estas partes cromáticas, pero si vemos con las partes cromáticas, de todas maneras sigue siendo de alguna forma cuartas todo el tiempo, solo que no todas son perfectas. Tengo cuarta aumentada, cuarta perfecta, cuarta aumentada, cuarta perfecta, cuarta aumentada. Se escribe, a veces esta cuarta aumentada puede ser quinta disminuida, pero da igual, ¿no? Y entonces tenemos algo intermedio a esto, porque aquí tenemos dos cuartas perfectas seguidas de una cuarta aumentada. Y aquí tenemos una cuarta perfecta seguida de una aumentada, o sea, alternándose de esas completamente, ¿no? Entonces esa sería, vamos, la diferencia que encontramos. Esa sería eh, lo que quiero mostrar es distintas posibilidades de esta progresión por cuartas, pero sí podríamos, es muy evidente que la estructura fundamental de esta progresión que encontramos aquí es de cuartas, con esta versión cromática, con el uso de este acorde errante que sirve como un poco transición entre este acorde para no hacerlo tan drástico el cambio, este cambio de la menor hacia el dominante de la bemol menor. Utiliza ese acorde errante justo porque tiene dos notas en común y porque una se mueve solo medio tono. Entonces por eso le ayuda mucho a funcionar como una transición entre este acorde y este que resulta un acorde bastante ajeno a la tonalidad original. Entonces, lo único que estoy diciendo es que la progresión por cuartas tiene muchas versiones, se ha usado en muchas formas, pero sí podríamos llamar que es un arquetipo que encontramos frecuentemente en la música tonal. Simplemente porque las cuartas, y el ciclo de cuartas y el círculo de quintas funciona de tal modo que
conecta siempre las funciones armónicas y sobre todo el de cuartas funciona siempre porque conecta estas funciones, ¿no? En ese orden, subdominante, dominante, tónica, ¿no? Si lo vemos aquí en Michigan, en esta versión, vemos subdominante, dominante, tónica, que a su vez se vuelve subdominante, dominante, tónica de otra tonalidad y así sucesivamente, ¿no? En este, que es de Coltrane, es lo mismo, subdominante, dominante, tónica, subdominante, dominante, tónica. Lo que cambia es que una de esas cuartas es aumentada, ¿no? Y en la versión diatónica, en realidad también, ¿no? Aquí tenemos dominante artificial, entonces este actúa como una especie de segundo grado, subdominante, quinto y primero menor, pero de sol menor, y luego lo mismo, este actúa como segundo, quinto, primero. Entonces la progresión por cuarta es un arquetipo de la música tonal, pero que puede encontrarse de muchas maneras. Bueno, entonces, un poco para concluir esta parte, podríamos decir que se basa en esta secuencia, es muy cromática, y aun cuando utiliza texto que ya había utilizado antes y que ya habíamos escuchado, la textura es diferente, y obviamente esta diferencia en el uso de la progresión por cuartas hace que también el sentido de esta última sección sea diferente. Entonces, si se fijan, no tenemos ninguna sección que se repita de forma literal. Tenemos una estructura a grandes rasgos que podríamos describir como A, B, A, B, C. Pero sí hay que notar que esta A y esta B son diferentes a las dos primeras. Incluso les podríamos llamar prima, porque el tratamiento armónico que hay en cada una es distinto. Aquí ambas son diatónicas. Aquí A es bastante cromática. B no es cromática, pero está en otra tonalidad. Está en la relativa menor, a diferencia de esta que está en Do mayor y esta está en La menor. Y C, que es una sección única, que no se repite, no tenemos un precedente, aun cuando el texto ya lo habíamos escuchado. Y que presenta esta progresión bastante cromática, pero que, como ya vimos, a pesar de que tiene una idea a partir de medios tonos, al final lo que hace es que es una forma de progresión por cuartas. Algo que se me olvidó a lo mejor mostrar o comentar aquí es que estos diferentes tipos de tratamiento en la progresión por cuartas o de combinaciones entre cuartas perfectas y cuartas aumentadas nos da distintas relaciones entre las tónicas posibles. Es decir, si lo vemos en relación a los cambios de Coltrane, vemos que la relación, perdón, mejor lo voy a poner aquí, la relación que encontramos entre las tónicas es de terceras mayores, ¿sí? Esto es decir, aquí tengo Fa mayor, aquí tengo La mayor y aquí tengo Re bemol mayor o Do sostenido mayor, como lo queramos ver. Y se cierra el círculo porque después tengo otra vez Fa, ¿no? En cambio, la serie de Michigan, por ejemplo, si todas las cuartas son perfectas, los acordes que funcionan como tónica van a estar a una distancia, fíjense aquí, y luego se va a volver a empezar, van a estar a una distancia de tonos enteros, es decir, Fa, Mi bemol, Re bemol, que si lo armonizamos es Do sostenido, un tono abajo es Si natural, otro tono abajo es La y se repetiría después porque volveríamos a este Sol, ¿no? Y completamos tonos enteros. Aquí es lo mismo. Entonces, si se fijan, estas distintas combinaciones nos van a dar recorridos diferentes, ¿no? Porque la que encontramos aquí con Mozart nos da una relación entre las distintas tónicas que aquí encontramos. O sea, esta combinación de cuarta aumentada y luego cuarta perfecta
nos da una relación entre las tónicas que es, perdón, aquí está, más bien, de semitonos. Y es una forma vamos, que se ha intentado a lo largo de muchos años, muchos siglos, de hacer ciclos dentro de la música, vamos, de pensar en el sistema tonal y vamos, casi todos los elementos musicales como sistemas que sean cerrados. Entonces, lo que vemos es que si nosotros hacemos distintos tipos de progresiones, de patrones en las progresiones, obtenemos relaciones entre las tónicas diferentes. Terceras mayores, si alternamos dos cuartas perfectas, y una cuarta aumentada, ¿sí? Este sería aquí. En el caso de Michigan obtenemos cuarta perfecta más cuarta perfecta, etcétera, ¿sí? O sea, es puras cuartas perfectas y nos da como resultado tonos enteros en cuanto a quién es la tónica. Y el modelo que encontramos aquí en Mozart, aquí los voy a poner juntos todos. El modelo que encontramos en Mozart es cuarta perfecta más cuarta aumentada. Más bien, perdón, al revés. Cuarta aumentada primero. Que el ciclo en realidad sería el mismo o funcionaría más o menos igual. Pero aquí vemos que este ciclo empieza cuarta aumentada, cuarta perfecta y luego se repite. Cuarta aumentada, aquí está. Cuarta aumentada, perdón, aquí. Cuarta aumentada, cuarta perfecta, cuarta aumentada, cuarta perfecta. Y estos ciclos se van a darnos como resultados las tónicas relacionadas en diferentes intervalos, ¿no? El primero, que es el que vimos, donde se basan los cambios de Coltrane, que serían terceras mayores. Este que nos daría como resultado segundas mayores descendentes, y el que acabamos de ver con Mozart, que nos da segundas menores descendentes, es decir, la relación entre las tónicas. Podríamos hacer patrones distintos de progresiones por cuartas, sí, seguramente. Por ejemplo, si hacemos perfecta, aumentada, perfecta, ¿no? Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, tengo segundo de do, y luego hago una, en lugar de hacer quinto, que sería sol, hago la bemol, por ejemplo, y luego hago perfecta. Eso sería cuarta aumentada, cuarta perfecta y cuarta perfecta, por ejemplo. Si hago cuarta perfecta otra vez, sería aquí o hacia abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo pienso así, y se repetiría el mismo ciclo, es decir, después aquí sería cuarta aumentada, que sería do. Si nosotros vemos quiénes están funcionando, aquí no estoy mencionando quiénes serían tónicas o no, pero sí el punto es cómo va a funcionar el patrón, ¿no? Es decir, aquí me está dando esta, al final, es una combinación diferente, pero también me va a dar como resultado segundas para abajo.
¿sí? Porque no importa en qué orden ponga estos, siempre me va a mandar, perdón, no es cierto. Aquí sí, claro, si yo pienso este como subdominante, dominante y tónica, este subdominante, este dominante, y luego tónica, claro, ahí está, perdón. Entonces este, por ejemplo, me lleva también a terceras mayores, como este del principio, sí, lo que habíamos dicho, sí. Entonces sí, no importa en qué orden lo ponga, me va a dejar siempre igual. Lo mismo con el caso de Mozart, ¿no? Es cuarta aumentada y luego cuarta perfecta, pero si yo pongo cuarta perfecta y luego cuarta aumentada, es decir, aquí en lugar de ir a do natural, voy a do sostenido, es decir, vamos a suponer que este es el que actúa como tónica, ¿no? Entonces tengo aquí cuarta aumentada y cuarta perfecta. Perdón, no es cierto. Cuarta perfecta aquí y luego cuarta aumentada. Entonces vean que también me va a dar como resultado medios tonos descendentes. Entonces podríamos hacer otros patrones, pero el punto es que, por ejemplo, dos tritonos, dos cuartas aumentadas consecutivas no se puede porque no nos genera un ciclo, porque se repite. Entonces el punto de estos patrones es cómo hacemos para que no se genere, para que no se cierre este ciclo, ¿no? Antes de completar todas las 12 notas. En estos es posible hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el diatónico es una forma en que no se completan las 12 notas, porque no sigue un patrón. En realidad, estas cuartas perfectas, todas son perfectas excepto una, entonces no es un patrón, es más bien sigue de las características de la escala, ¿no? Pero ustedes pueden diseñar y probar y explorar esto. Pero bueno, entonces solo quería mencionar esta cualidad de la última sección y ver que esta podría ser la estructura de este movimiento. Y nuevamente, pensando en que A y B no tienen el mismo sentido porque hay elementos armónicos en diferentes, sobre todo armonía, melodía son realmente muy parecidos, en textura también, en el texto también, pero en armonía son diferentes con respecto a la primera vez que aparecieron esos materiales. Muy bien, para la siguiente clase vamos a empezar entonces ya a tratar de juntar y asociar y relacionar todas las cosas, todo lo que hemos comentado con respecto a este movimiento y empezar a sacar pues más conclusiones sobre este movimiento. Espero que haya quedado claro, les voy a mandar este archivo de Sibelius para que puedan revisar estas anotaciones que hice aquí. Y bueno, a lo mejor me desvío un poco con respecto a esto, pero solamente es para mencionar que no es, eh, vamos, que encontramos patrones en mucha música que no necesariamente está conectada en cuestión de estilos, pero que al final utilizan un elemento muy importante que es la tonalidad como punto de partida. Vamos a tener pues mm, estos modelos presentes de forma muy constante, ¿no? Como características inherentes del sistema tonal, ¿no? Muy bien, bueno, pues espero si tienen comentarios o dudas, por favor, escríbanme y nos vemos pronto. Saludos.